¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Jesús Mosterín y Ramón Valsplana. Mosterín nació en 1941 y murió en 2017. Fue un filósofo, lógico y epistemólogo español que destacó por su enfoque interdisciplinario que combinó filosofía, ciencia y ética. Su obra abarca numerosos campos, desde la lógica y la filosofía de la ciencia hasta la ética animal y el humanismo secular. En este vídeo analizaré algunos aspectos relevantes de su pensamiento filosófico, centrándome especialmente en su contribución a la ética, para luego analizar su visión sobre la racionalidad, la ciencia y su defensa del laicismo. En cuanto a la ética de Jesús Mosterín, hay que señalar que es una ética racional y secular, ya que uno de los puntos centrales en el pensamiento de Mosterín es su enfoque ético fundamentado en la racionalidad, la evidencia y un profundo respeto por todos los seres sintientes. Para Mosterín, la ética no se basa en dogmas religiosos, tradiciones o mandatos autoritarios, sino en la capacidad humana para razonar y considerar las consecuencias de nuestras acciones. En este sentido, hay que decir que él reafirma el respeto por los seres sintientes. Mosterín defendía una ética centrada en la idea de que el sufrimiento es el principal mal que debe ser evitado. En este orden de cosas, su ética se aproxima al utilitarismo, especialmente al de Peter Singer, con quien compartía preocupaciones por los derechos de los animales y también el rechazo del especismo. Según Mosterín, la capacidad de sufrir es el criterio relevante para determinar nuestras obligaciones morales hacia otros seres. No es la pertenencia a una especie específica lo que importa, sino la capacidad de sentir dolor o placer. En este sentido, y desde esta perspectiva, pues el propio Mosterín abogó por la abolición de prácticas humanas que causan sufrimiento innecesario a los animales, como por ejemplo la tauromaquia, la caza recreativa y las condiciones de explotación en la ganadería industrial. Para Mosterín, el progreso moral de una sociedad se mide, en gran parte, por cómo trata a los más vulnerables, incluidos los animales no humanos. Además, desde el planteamiento de Mosterín, pues en relación con una ética universal y científica, él buscaba una ética universal que trascendiera las diferencias culturales y religiosas. Consideraba que las normas morales deben derivarse de hechos objetivos y también de la comprensión científica del mundo y no de creencias subjetivas o dogmas. En sus obras argumenta que una ética racional es compatible con una visión científica del universo, dado que ambas se basan en la coherencia lógica y en la búsqueda también de evidencias. Por tanto, se puede decir que, en contraste con éticas religiosas o trascendentales, Mosterín pues estaba, diríamos, desarrollando una ética secular que pudiera aplicarse de manera universal. Esto además implicaba el rechazo de nociones como el pecado, que considera arbitrarias y dependientes de tradiciones religiosas, y su reemplazo por principios basados en la empatía y la racionalidad. Desde esta interpretación, pues el propio Mosterín entiende también la racionalidad como fundamento filosófico, ya que para este pensador la racionalidad ocupa un lugar central en la filosofía. De hecho, defendió una visión crítica y esclarecedora de la razón, alejándose de cualquier interpretación mística o irracional. Según él, la razón es el principal instrumento humano para comprender el mundo y tomar decisiones éticamente justificadas. En cuanto a la filosofía como clarificación conceptual, es otra de sus preocupaciones, ya que uno de los objetivos de Mosterín era limpiar la filosofía, por decirlo así, de conceptos oscuros, confusos o innecesariamente complejos. Y para conseguir esto proponía una filosofía clara, precisa y orientada a resolver problemas de la realidad. Este enfoque lo llevó a criticar ciertos estilos filosóficos que consideraba vacíos o autorreferenciales, como por ejemplo algunas corrientes del posmodernismo. Mosterín también entendía la filosofía como una herramienta muy útil para aclarar conceptos y estructurar el conocimiento humano.
y esto se refleja de modo muy claro en su trabajo en lógica y epistemología, donde insistió en la necesidad de un pensamiento crítico basado en argumentos sólidos y pruebas empíricas o pruebas experienciales. En cuanto a la racionalidad práctica y teórica, se puede afirmar que, siguiendo la tradición ilustrada, Mosterin distinguió entre la racionalidad teórica, que busca entender el mundo, y la racionalidad práctica, que guía nuestras acciones. En ambos casos, abogó decididamente por un enfoque basado en el conocimiento científico, ya que en su opinión la racionalidad no es un dogma, ni tampoco un sistema cerrado, sino un método abierto y perfectible, perfeccionable, se podría decir. En cuanto a la ciencia y la filosofía, considera que tienen una relación simbiótica, ya que Mosterin dedicó gran parte de su vida a explorar la relación entre ciencia y filosofía, y consideraba que ambas disciplinas no solo son compatibles, sino que deben complementarse mutuamente. Según él, la filosofía puede proporcionar una visión crítica y global de la ciencia, mientras que la ciencia aporta sobre todo un conocimiento empírico indispensable para la reflexión filosófica. En este sentido, la filosofía de la ciencia es algo decisivo en la filosofía de Mosterin. De hecho, como filósofo de la ciencia, Mosterin se interesó por cuestiones fundamentales, como por ejemplo la naturaleza de las teorías científicas, la estructura de las explicaciones científicas y la función o el papel de los modelos en la investigación científica también. Rechazó decididamente el relativismo epistémico y defendió el realismo científico, argumentando que las teorías científicas, aunque siempre provisionales, buscan describir la realidad tal como es. En cuanto a la crítica al antropocentrismo en la ciencia, el propio Mosterin pues también criticó el antropocentrismo, tanto en la ciencia como en la filosofía, porque consideraba que muchas interpretaciones de la realidad estaban contaminadas por una especie de visión humana limitada y sesgada. Por ejemplo, rechazaba la idea de que los humanos sean el centro del universo o el objetivo último de la evolución. Para él, entender nuestro lugar en el cosmos, en el universo, requiere despojarnos de estas perspectivas egocéntricas y adoptar una visión más amplia y objetiva. En cuanto al laicismo y el humanismo secular, que él defendió y afirmó en sus escritos, en sus obras, Jesús Mosterin fue un defensor firme, insisto, del laicismo y del humanismo secular, ya que rechazó cualquier forma de autoridad religiosa en la vida pública y abogó, en cambio, por una separación estricta entre religión y Estado. Según él, la religión debe ser una cuestión personal, íntima, individual, sin injerencia en las políticas públicas o en la educación. Además, también en su obra aparece una crítica a la religión. Mosterin criticó las religiones organizadas por su tendencia a imponer dogmas irracionales y por justificar prácticas inmorales desde su perspectiva. Consideraba que muchas creencias religiosas no solo carecen de fundamento racional, sino que también contribuyen al sufrimiento humano y animal. Su postura en este sentido no era simplemente atea, sino antiteísta, en el sentido de que rechazaba las estructuras de poder asociadas a las religiones. En este orden de cosas, también hay que decir que desarrolló un humanismo centrado en la razón y la empatía. Mosterin promovió un humanismo que combina la razón con la empatía. Para él, el ser humano y el ser humanista no implica priorizar a los humanos sobre otros seres, sino reconocer nuestro deber de minimizar el sufrimiento en el mundo. Este enfoque lo llevó a desarrollar un humanismo secular y universalista, centrado especialmente en el bienestar de todos los seres sintientes, que incluye a personas y animales, plantas, etc. Conclusión. Se puede decir que el legado de Jesús Mosterin es enorme y que realmente representa una síntesis única entre filosofía, ciencia y ética. Su enfoque racional y secular nos invita a repensar, a replantear nuestras creencias y a tomar decisiones más conscientes y responsables, tanto a nivel individual como colectivo. Su obra sigue siendo relevante para enfrentar los desafíos éticos y epistemológicos del siglo XXI, especialmente en un mundo cada vez más complejo, globalizado e interconectado.
En este sentido, pues podemos decir que su contribución a la filosofía ha sido realmente inmensa. A partir de ahora, pues comentaré algunas cuestiones relativas al pensamiento de otro extraordinario filósofo español ya fallecido, que es Ramón Valls Plana, que nació en 1928 y murió en el año 2011. Fue un destacado filósofo español cuya obra se centró en la fenomenología, la hermenéutica y la reflexión sobre la praxis humana. Aunque no tan conocido como otras figuras filosóficas de su tiempo, Valls Plana aportó un enfoque riguroso y profundo al estudio de la fenomenología husserliana y de la ética, con énfasis sobre todo en la comprensión del ser humano y su relación con el mundo. Además, también en estas explicaciones que realizaré en este vídeo abordaré las principales ideas de Valls Plana, comenzando con su relación con la fenomenología, su interpretación de la hermenéutica, sus reflexiones éticas y su visión o interpretación sobre la praxis humana. De esta manera, se podrá comprender la relevancia de su pensamiento en el contexto de la filosofía contemporánea. En cuanto al marco fenomenológico en el que se desenvolvió el trabajo de este filósofo, destaca la influencia de Husserl, la fenomenología entendida como método filosófico, ya que Valls Plana fue un profundo conocedor de la fenomenología de Edmund Husserl, que entendía como un método para volver a las cosas mismas. Para Valls, la fenomenología no era sólo una técnica descriptiva, que también lo es, sino una herramienta para analizar la experiencia humana y la estructura de la propia conciencia. Este método, que busca suspender los prejuicios y presunciones, la famosa epogé, le permitió explorar las relaciones entre el sujeto y el mundo de manera rigurosa. Y en este sentido se puede decir que, según Valls, la fenomenología ofrece una base muy sólida para la filosofía, porque se centra en lo dado, es decir, en cómo los fenómenos, lo fenoménico, cómo los fenómenos, repito, se presentan a la conciencia. Esto implica una ruptura con las tradiciones metafísicas anteriores, que en realidad postulaban realidades trascendentes o divinas y pone en cambio el énfasis en la experiencia directa y concreta, en lo empírico, podríamos decir. En cuanto pues, a otras cuestiones de su pensamiento, pues efectivamente hay que decir que fue un gran comentador de distintos pensadores, y aunque profundamente influido por Husserl, Valls Plana no se limitó a reproducir sus ideas, sino que las sometió a un análisis original y crítico. Reconocía las limitaciones del trascendentalismo husserliano, especialmente en lo que se refiere al aislamiento del sujeto de su contexto histórico y social, y para Valls la fenomenología debía abrirse a una comprensión más amplia del ser humano como un ser en el mundo, un enfoque que conecta, podemos decir, su pensamiento con el de Martin Heidegger y la hermenéutica, podemos decir la hermenéutica crítica. En cuanto a la hermenéutica, es entendida como ampliación de la fenomenología, y en ese sentido se puede decir que el giro hermenéutico está presente, ya que Ramón Valls Plana consideraba que la fenomenología debía complementarse con la hermenéutica, entendida, insisto, como la teoría de la interpretación. Mientras que la fenomenología se centra en la descripción de los fenómenos, en realidad la hermenéutica aborda el problema de cómo interpretamos realmente y cómo comprendemos esos fenómenos. Esta conexión entre fenomenología y hermenéutica le permitió desarrollar un enfoque más dinámico, más profundo y contextualizado de lo que realmente es la experiencia humana. En este sentido, Valls Plana exploró y analizó cómo los seres humanos interpretan el mundo a través del lenguaje, la cultura y la historia. La comprensión para él no es un acto individual aislado, sino un proceso profundamente influenciado, sin duda, por el horizonte histórico y cultural en el que vivimos. En este aspecto también hay que señalar que él analiza la relación entre comprensión y praxis. Para Valls, la hermenéutica no es sólo un método académico, que también lo es, sino una práctica vital.
De hecho, la comprensión no se limita a interpretar textos o fenómenos, sino que afecta directamente a cómo vivimos y actuamos en el mundo. De esta forma, este énfasis en la praxis conecta su pensamiento hermenéutico con una dimensión ética y política indudable. En ese sentido, se puede decir que la ética, en el pensamiento de Ramon Valls Plana, es esencial para comprender su propia filosofía, la ética entendida como reflexión sobre la acción. Y en ese sentido, pues la ética ocupa un lugar central en su filosofía. Influido por la fenomenología y la hermenéutica, Valls consideraba que la ética no puede separarse de la experiencia concreta y contextual de los seres humanos, y de hecho rechazaba las éticas abstractas y universales en favor de una ética situada, que tenga en cuenta las circunstancias y las relaciones humanas concretas. Considera que es la mejor forma de desarrollar estos aspectos éticos, hermenéuticos, etc. En cuanto a la acción moral, para Valls no se reduce al cumplimiento de normas o principios universales, sino que implica una reflexión crítica sobre las situaciones específicas en las que verdaderamente nos encontramos. Esta perspectiva lo acerca a él a la ética de la responsabilidad de Hans Jonas y al pensamiento ético de Paul Ricoeur también. En cuanto a la importancia o el significado de la alteridad, siguiendo una línea similar a la de Emmanuel Levinas, Valls Plana subrayaba la importancia de la alteridad en la ética, ya que la relación con el otro y el reconocimiento de su dignidad y singularidad es sin duda el fundamento de toda acción ética. Para Valls la ética no comienza con el individuo aislado, sino con el encuentro con el otro, que nos interpela y nos obliga a actuar de manera responsable, de manera buena. En cuanto a la praxis humana, entre teoría y acción, pues se puede decir que para él el ser humano hay que entenderlo como ser en el mundo. Y en su reflexión sobre la praxis, Ramon Valls Plana retomó, podemos decir, la idea heideggeriana de que el ser humano es un ser en el mundo. Esto significa que nuestra existencia no puede entenderse fuera del contexto de nuestras relaciones con los demás y con el entorno. De esta forma, la praxis o acción humana es siempre un acto situado, influido por nuestras circunstancias, pero también abierto a la creatividad y abierto también a la transformación. En cuanto a la praxis, desde su perspectiva, tiene que ser entendida como compromiso ético y político también. De hecho, Valls Plana veía la praxis no solo como una actividad individual, sino como un compromiso ético y político. En este aspecto se interesó por cómo las acciones humanas pueden transformar las estructuras sociales y culturales. De hecho, su filosofía tiene una dimensión emancipadora, sin duda, ya que busca fomentar una reflexión crítica y constructiva sobre las condiciones de opresión y desigualdad y promover una acción orientada al cambio para garantizar la calidad de la vida humana. En cuanto al legado y relevancia de la filosofía de Ramon Valls Plana, pues el pensamiento de este filósofo combina la profundidad analítica de la fenomenología con la apertura interpretativa también de la hermenéutica crítica y añade una preocupación constante por la ética y la praxis. Aunque su obra no alcanzó la fama de otros filósofos de su generación, su enfoque interdisciplinario y su compromiso con los problemas concretos de la existencia humana siguen siendo muy relevantes actualmente en el siglo XXI. De esta forma, Valls nos invita a reflexionar sobre cómo comprendemos el mundo, cómo nos relacionamos con los demás y cómo realmente actuamos para transformar nuestras circunstancias. En consecuencia, su pensamiento es un recordatorio importante de que la filosofía no es solo una disciplina académica, sino una práctica vital que nos ayuda a vivir de manera más consciente y responsable y también de manera mejor. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.